Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy hacemos el segundo vídeo, la segunda parte de lo mejor de los cómics de ciencia ficción. Hoy vamos a ir desde el número 15 hasta el número 1. Vamos a decir los cómics de ciencia ficción desde el 15 hasta el 1. En el vídeo anterior hicimos desde el 30 hasta el 16 y hoy vamos del 15 al 1. Como dije en el vídeo pasado, esto no significa que estos sean los mejores cómics de ciencia ficción, son los que yo conozco, de los que yo me he leído, los que más me gustan. Y aquí, como dije, abrimos debate para que vosotros me recomendéis otros cómics o me digáis cómics que habéis leído también y que consideráis que también pueden ser chulos. Bueno, pues entramos ya en el ranking, en el número 15, Ghost in the Shell, de Shiro Masamune. Aquí estamos hablando de un cómic cyberpunk, de un mayor del ejército, un cyborg, que investiga a unos ciberterroristas y desde ahí en este cómic se habla de lo que es la conciencia, que aquí la llaman el Ghost, de lo que es el alma de la máquina, que aquí se llama el Shell, por eso es Ghost in the Shell, de ahí viene el nombre. Y intenta hablar también de temas filosóficos, sobre lo que es el alma de la máquina, etcétera, etcétera. Aquí se hizo una película de animación, una serie de animación, allá por finales de los 90, en el 95, 96, y hubo una película de Scarlett Johansson, que también os recomiendo, del año 2017, que se llamaba precisamente así, Ghost in the Shell, el alma de la máquina. Pasamos al número 14, Top 10, de Alan Moore. Ya os nombré otro cómic de Alan Moore en el vídeo anterior. Aquí os nombro el cómic Top 10. Es un cómic de superhéroes en un futuro. La verdad es que es muy chulo. El guión está muy bien, como casi todos los cómics que hace Alan Moore. Y os lo recomiendo porque a mí me gustó mucho. En el número 13, Free Agent, de Rick Remender. Aquí estamos hablando de un cómic también de ciencia ficción en un futuro posapocalíptico, de un personaje, de un tejano, alcohólico, violento, macarra, malhumorado, que está todo el día buscando bronca y que se dedica a exterminar plagas espaciales. Va con su nave por los diferentes planetas exterminando pues las plagas que hay en esos planetas, y aquí se enfrenta pues a todo tipo de criaturas, tiene todo tipo de aventuras que le suceden y intenta, bueno, pues ahogar, dijéramos, sus penas en el alcohol y olvidar el desastre que hubo en la Tierra y que le arrebató a su familia y que lo ha convertido en lo que es en la actualidad. En el número 12, aquí hablamos de un cómic muy especial, Xenozoic Tales. Es un cómic que está basado en un videojuego, es un videojuego de dinosaurios, que en un futuro los dinosaurios dominan la Tierra y un grupo de personajes que intentan domesticar y a veces tienen que destruir a estos dinosaurios y todas las aventuras que suceden. Como digo, es un cómic muy especial. Yo al videojuego he jugado, me encontré con este cómic, lo leí y la verdad es que me sorprendió bastante, entonces os lo recomiendo. Además, el autor es Mark Schultz, que es un autor muy contrastado en el mundo de los cómics, y ya digo que os lo recomiendo. En el número 11, y aquí estamos hablando de un cómic muy especial, La casta de los metabarones, de Alejandro Jodorowsky. Este cómic, si se lo lee uno, hay que echarle cuajo porque no es un cómic fácil de leer y no es un cómic sencillo. Es un cómic que va sobre una casta de una serie de guerreros en las que el padre de esos guerreros, el padre de cada una de las generaciones de esos guerreros, tiene que mutilar a esos jóvenes que han nacido para implantarles prótesis cibernéticas y conseguir que sean los mejores guerreros. Y al final la ley de esa casta es que los hijos
se maten entre comillas entre ellos y maten al padre para que el mejor de los guerreros se convierta en el jefe de la casta, en el metavarón. Viven en un planeta donde hay un secreto de una cosa que hay ahí, un metal o como lo queráis llamar, que es capaz de quitar la gravedad de los diferentes elementos, y se descubre y sucede una guerra para conseguir ese elemento, y bueno, pues a partir de aquí estalla lo que es una gran guerra. Y bueno, ya digo que es un cómic que no es fácil de leer, pero que sí que es muy famoso, La casta de los metavarones, que surgió de otro cómic que hablaremos más adelante. En el número 10, V de Vendetta, de Alan Moore. Aquí estamos hablando de una auténtica obra maestra que ha trascendido al medio del cómic. Se hizo una película, V de Vendetta, también hace unos años, que fue bastante famosa, que no le hace justicia al cómic. No está mal la película, pero el cómic es una auténtica maravilla. Cualquier cosa que toca Alan Moore se convierte en maravilla pura. Y aquí va de un futuro en la que Inglaterra es mandado por un gobierno que consigue dominar todo, y un anarquista que se llama V, que al final consigue que la sociedad se levante en armas contra ese gobierno. Y bueno, yo os lo aconsejo porque esto es una auténtica obra maestra, V de Vendetta. En el número 9, El Incal, de Alejandro Jodorowsky y Jean Giraud, de Moebius. Y aquí precisamente hablamos del cómic padre del cual surgió La casta de los metavarones. Este cómic, El Incal, se hizo entre los años 1980 y 1988-89. Duró unos 8 o 9 años. Salió de una revista de ciencia ficción que se llamaba Metal Harlan, y aquí estamos hablando de un cómic, una space opera épica, de viajes intergalácticos, de ciencia, de tecnología, de intrigas políticas, de historias mesiánicas, y es una auténtica barbaridad de cómic. Tanto El Incal como La casta de los metavarones, de Alejandro Jodorowsky, los dos son cómics que ya digo que hay que echarle taco para leértelos, y no son fáciles, no son sencillos, pero son una auténtica barbaridad de cómics. En el número 8, Dread Star, de Jim Starlin, el autor de Guantelete del Infinito, el autor de historias del Capitán Marvel, el autor de Thanos, el creador de Thanos. Aquí crea uno de sus personajes más famosos, Dread Star, una serie épica, una space opera de ciencia ficción, que es una auténtica maravilla, tanto visualmente como de guión. Os la recomiendo porque es una serie increíble. En el número 7, Sky Master of the Space, de Jack Kirby. Aquí estamos hablando de unas tiras de prensa que Jack Kirby hizo durante una época de tiempo. Jack Kirby siempre quiso hacer tiras de prensa, y aquí consiguió hacerlo con esta tira de prensa. Estamos hablando de las aventuras de un capitán de una fuerza estelar que se llama, el capitán se llama Sky Master, y la fuerza estelar se llama Space Force, ¿vale? Pues todas las aventuras que suceden aquí yo os lo recomiendo. Son tiras de prensa en blanco y negro y son una auténtica barbaridad, uno de esos tesoros que todo aficionado al cómic debe de tener en su biblioteca. En el número 6, El Imperio de Trigan, de Mike Butterflow y Don Lawrence. Sobre todo de Don Lawrence, maravilloso dibujante, un maestro. Y esto va de una civilización alienígena que habla sobre la tecnología y sobre las costumbres también de antiguas civilizaciones y todas las cosas que suceden. El Imperio de Trigan es un cómic clásico de la ciencia ficción que yo os lo recomiendo porque también es una auténtica maravilla. En el número 5, Transmetropolitan, de Warren Ellis. Y aquí estamos hablando del cómic más importante de la cyberpunk. Es una pasada, cómic irreverente, cómic gamberro, cómic violento, cómic que se hizo en la editorial Vértigo de DC. Increíble, Transmetropolitan, uno de esos cómics que sí o sí te tienes que leer una vez en la vida. Y entramos ya dentro de los 4 cómics mejores para mi gusto que hay en la ciencia ficción. Y en el número 4,
Akira, de Katsisuro Otomo. Un cómic increíble, un cómic maravilloso de un futuro posapocalíptico, de poderes psíquicos, un cyberpunk, una auténtica barbaridad. Se hizo una obra maestra de animación también que se llamaba Akira. El cómic consta de un montón de tomos, pero es un cómic increíble y maravilloso. Akira, de Katsisuro Otomo. En el número 3, Juez Dredd. Y aquí hablamos de un cómic salido de la revista 2000 AD, un personaje que se ha hecho famoso porque ha habido películas, ha habido series de animación y los cómics son una auténtica barbaridad. Han sido hechos por un montón de autores, por John Wagner, por Pat Mills, por Carlos Ezquerra, el maravilloso Carlos Ezquerra. Cualquiera de los cómics de Juez Dredd os los recomiendo porque son increíbles. En el número 2, Flash Gordon, de Alex Raymond. Un personaje famosísimo que se hizo una película en los años 80 increíble, que con una banda sonora maravillosa de Queen. Pero los cómics de Flash Gordon, de Alex Raymond, son historia pura del cómic. Sí o sí te tienes que leer una vez en la vida algún cómic de Flash Gordon. Y el que no se los haya leído miente, porque a todo el mundo nos suena Flash Gordon. Es un cómic histórico y maravilloso. Y llegamos al número 1. Para mi gusto, el mejor cómic que se ha hecho de ciencia ficción, que es El Eternauta, de Gabriel Oesterheld y Francisco Solano López. Hicimos una reseña de este cómic en su momento. Maravilloso. Un cómic que se hizo en tiras de prensa. Es lo mejor de lo mejor, para mi gusto el mejor cómic de ciencia ficción que se ha hecho. Es el mejor cómic de la historia del cómic argentino. Ha trascendido el medio. Esto es historia pura y una maravilla que hay que leérselo y que hay que tenerlo. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte de los mejores cómics de ciencia ficción. Seguiremos con otros lo mejor de... Haremos ranking de diferentes tipos de cómic. Y bueno, pues hasta que llegue ese momento, espero que os haya gustado y como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.